presentan Visión Agraria. Desde el laboratorio de la Universidad Agraria de Colombia, Uniagraria, les vamos a presentar la segunda parte de la elaboración de productos lácteos utilizando los cultivos lácticos para la preparación de leches fermentadas como el yogur y el kumis. Sean todos ustedes bienvenidos a Visión Agraria. La leche es uno de los alimentos que más se consumen en el país, especialmente por los niños. De ahí que sea necesario tener en cuenta normarla para evitar hasta donde sea posible su contaminación. Esta contaminación es ocasionada por microorganismos que encuentran en la leche el mejor medio para su reproducción. Las propiedades físicas como el color, olor, sabor, densidad, punto de ebullición y otras determinan su calidad y permiten afirmar si es buena o mala. Los componentes químicos que se encuentran disueltos en ella, como la grasa, proteína, lactosa, minerales y vitaminas, entre otros, determinan su valor como alimento humano y de primera necesidad. Con el ingeniero de alimentos Julio Villamizar y los estudiantes de último semestre de la Facultad de Ingeniería de Alimentos de Uniagraria, vamos a elaborar el yogur y el kumis. Básicamente, la elaboración del yogur se efectúa bajo la inoculación de un microorganismo a una cantidad de leche. Este microorganismo puede ser producido de una cepa pura o puede ser producido también de un yogur comercial sin ningún conservante ni preservativo. Básicamente, la elaboración de un yogur, lo primero que debemos efectuar es el cultivo. Vamos a elaborar un cultivo para que las personas que estén interesadas en elaborar su propio yogur vean una manera sencilla y fácil de elaborar un yogur casero. El yogur es una leche fermentada que se consume a gran escala por la población colombiana, especialmente por los escolares. Por eso es necesario tomar una serie de precauciones cuando se está preparando. Ahora vamos a elaborar el yogur, pero antes tenemos que hacerle unos análisis físico-químicos. Ingeniero, ¿en qué consisten esos análisis? Básicamente, estos análisis físico-químicos que se le practican a la leche para la elaboración de las bebidas fermentadas, como el yogur y el kumis, básicamente sería la primera parte, medirla si es la cantidad de ácido láctico que contiene este tipo de leche. Y el segundo sería el de la detección de antibióticos por un método que se llama del BOTEX, el cual nos dice si realmente esta leche ha sido tratada o trae antibióticos que pueden inhibir estos microorganismos productores de las leches fermentadas. Bueno, ingeniero, esto en términos de laboratorio, pero si ya vamos allá al pequeño productor o a la persona que quiere pronto montar una microempresa, al ama de casa que quiere hacer su yogur en forma casera, ¿cómo le puede hacer ese análisis? Bueno, existen otro tipo de métodos para poder detectar la acidez, ¿no? Uno de los métodos que es muy sencillo, que lo puede hacer usted en su finca, lo puede hacer en su casa, colocarle en un recipiente pequeño y a la llama, y si esta leche al hervir se corta, entonces quiere decir que es leche que no nos sirve para el consumo ni para el proceso. Esa sería una de las formas. La otra forma hoy en día es muy fácil, es ir a las instituciones que prestan una pequeña asesoría y utilizar la soda. Las sodas la venden preparada en cualquier empresa agroquímica, y se consigue una pipeta y por intermedio de la pipeta, agregándole la fenolftaleína, conoce qué cantidad de acidez tiene la leche. ¿Y dependiendo de la acidez se puede elaborar el producto o no? Sí, es muy importante,
Porque si es un producto, o sea, que tiene una alta acidez, básicamente que nos quiere decir que es una leche que está contaminada, que no es muy óptima para elaborar este tipo de producto. Bueno, entonces ya conocemos la primera parte del análisis físico-químico. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, el paso siguiente vamos a elaborar precisamente el primer análisis físico. Entonces, básicamente vamos a tomar 9 mililitros de leche. Estos 9 mililitros de leche los llevamos a un Erlenmeyer o a un vaso de precipitados. Le adicionamos 3 centímetros de fenolftaleína. 3 centímetros, no, 3 gotas de fenolftaleína. Esta fenolftaleína nos sirve como indicador de color. En la probeta que tenemos graduada, tenemos soda al punto 1 normal. Esta soda básicamente se elabora con 4 gramos de hidróxido de sodio y 1 litro de agua destilada. Esta soda una reacción estequiométrica de neutralización. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente quiere decir que la soda es un producto completamente básico y reacciona con un producto ácido como es el ácido láctico. Entonces en el momento que se presenta el punto estequiométrico va a haber un viraje de color que nos va a indicar la cantidad de soda gastada. La soda gastada básicamente un décimo de 1 mililitro equivale a 0.01% de ácido láctico. Si gastamos 1.6 mililitros de soda, sabemos que la leche tiene 16 grados Dörnig de acidez. Eso equivale a 0.16% de ácido láctico. Entonces vamos a efectuar. Como vemos, exactamente se presenta el viraje de cambio de color. Acá sabemos que esta leche está a 16 grados Dörnig. ¿Eso qué nos indica? El lenguaje sencillo. El lenguaje sencillo, exactamente, como les dije anteriormente, es el porcentaje de ácido láctico que tiene la leche. Ahí está. O sea, aquí está en óptimas condiciones para trabajar el yogur. O sea, tiene una acidez que es tolerable hasta el 19 o 20 grados Dörnig. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, el paso siguiente, es el favor aquí. Vamos a elaborar el del botés. El del botés, exactamente, es para detectar si la leche es producto de vacas que han sufrido de mastitis y de la cual se le han aplicado antibióticos que vienen a la leche, y esa leche no se debe usar para la elaboración de cultivos fermentados, puesto que esta leche, el antibiótico va a ser un inhibidor de los microorganismos que vamos a trabajar. Pero ¿cómo sabe la ama de casa que la leche que compró y que le sobró de pronto para hacer un yogur tiene o no tiene mastitis? Bueno, para el ama de casa sí ya es bastante difícil. Básicamente, ella debe atenerse al control de calidad de la casa o de la empresa que le vende su leche. Normalmente, estas empresas están sometidas bajo estrictas normas de la Secretaría de Salud y bajo los códigos del Ministerio de Salud. Ahora vamos a elaborar el del botés para la prueba de antibiótico. Básicamente, el del botés consiste en un recipiente el cual tiene un medio de cultivo. Este medio de cultivo le vamos a añadir 1 mililitro de la leche problema que vamos a trabajar. Le adicionamos una pastilla de nutriente, lo tapamos y lo llevamos a incubación a una temperatura de 37 grados centígrados
al cual le vamos a hacer un control a las primeras 2 horas, luego a las 8, a las 10, a las 12 y a las 24. Si hay un cambio de coloración, quiere decir que es positivo de antibióticos y esta leche no es apta para la elaboración de bebidas fermentadas. Lo primero que debemos hacer es la limpieza del sitio en el cual vamos a trabajar. Esta limpieza la hacemos con alcohol al 96% o alcohol antiséptico. En los supermercados o almacenes. Exactamente, ese alcohol antiséptico. Se hace la limpieza con un trapito o con una toallita de papel y luego se rocea una pequeña cantidad y le agregamos o le colocamos llama para que se presente un estado de asepsia completo. Quede completamente esterilizado completamente la parte esterilizado, sí. donde vamos a trabajar. Sí. Esto es muy importante básicamente porque se necesita que el cultivo sea puro, que no encuentre microorganismos que le hagan competencia y que dañen el sabor y el aroma del producto final. Después de este proceso de esterilización, en unos tubos de ensayo o 250 mililitros con tapa, vamos a inocular la leche se van a inocular 100 mililitros que se van a someter al proceso de esterilización. Esta leche la vamos a llevar al autoclave a una temperatura de 115 grados centígrados por 20 minutos. Si no tenemos autoclave, podemos efectuar este proceso en un recipiente a una temperatura de 100 grados centígrados por 30 minutos durante 3 días consecutivos. Si no es posible, mediante este sistema, se puede efectuar también a temperatura de 95 grados centígrados por 20 minutos. El autoclave debe estar muy bien cerrado. Debemos primero hacer la extracción del aire que nos puede molestar en el proceso de esterilización. Ingeniero, yo tengo una inquietud y es que normalmente la gente no utiliza el cultivo láctico para hacer sus yogur o su kumis. Ellos simplemente lo que hacen es fermentar la leche durante 2 o 3 días y luego sí licuarla, adicionarle la fruta y tomársela. ¿Eso está bien hecho? Bueno, no digamos que está bien hecho, ¿no? Pero básicamente la gente efectúa este proceso y lo que está obteniendo es una leche ácida, por un microorganismo especial que lógicamente está contenido naturalmente en la leche. Pero al presentarse un proceso de pasteurización, si es que está pasteurizada, se destruye este microorganismo. Y si está como leche cruda, puede encontrarse, pero en una proporción muy baja. Entonces básicamente lo que está obteniendo es un producto fermentado ácido que puede tener otro tipo de microorganismos como bacterias que pueden ser patógenas para el hombre, como las pseudomonas y otras. Entonces personalmente pues no recomiendo este tipo de proceso. Es mejor comprar el cultivo, el yogur que venden comercial o elaborarlo con unas normas un poco más técnicas, aunque sean caseras. Continuando con el proceso, ingeniero, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente básicamente sería sacar el medio de cultivo o la leche del esterilizador, el cual ya está despresurizado. Tenemos que tener mucha precaución, pues estos cultivos se encuentran a una temperatura de más de 100 grados centígrados. Para esto, esta temperatura en un medio frío a 43 grados centígrados. Después de que se ha bajado a esta temperatura,
vamos a efectuar la inoculación del cultivo. Este testigo nos va a servir para medir la temperatura que está exactamente a 44 grados centígrados. Para efecto de la inoculación es muy importante esterilizar todos los objetos con los cuales estamos trabajando. El culto, las tijeras se flamean a la llama. Se trabaja a una distancia más o menos no lejana de 20 a 30 centímetros. La cantidad de cultivo adicional es más o menos del 2.5%. Eso es dependiendo de la cantidad de leche que nosotros tengamos ahí. Exactamente. Es importante que el cultivo no quede en las paredes para cerrar. El mismo proceso. Lo llevamos a agitación durante 1 minuto para homogeneizar, teniendo cuidado de que el sustrato o la leche no haga contacto con el algodón previamente esterilizado. Ya elaboramos el cultivo madre número 1, ahora lo vamos a hacer con el cultivo madre número 2. ¿Este cómo se hace, ingeniero? Bueno, básicamente el cultivo se encuentra a una temperatura de incubación de organismo termófilo. Después de que está incubado a más o menos a 3 a 4 horas y se ha formado el inóculo, ha formado el cultivo, entonces procedemos a sacarlo. Con este cultivo vamos a hacer exactamente el mismo proceso anterior. Vamos a inocular el cultivo madre número 2. Vamos a trabajar bajo las mismas condiciones asépticas, muy cerca a la llama, y vamos a inocular. Este cultivo está en perfecto estado de incubación. Entonces, con mucho cuidado, vamos a inocular. Por favor, el 2.5%. Este cultivo lo vamos a someter al mismo proceso de incubación a 43 grados centígrados durante 3 o 4 horas. Este tipo de cultivos, o sea, industrialmente,
se manejan primero como un cultivo inicial, luego con un cultivo secundario o cultivo intermedio y luego como un cultivo industrial. ¿Para qué se efectúa este proceso? Este proceso se efectúa básicamente para efectuar réplicas que activen estos microorganismos. Mínimo se necesitan 2 réplicas para que quede completamente activo esta cepa original. Después de este proceso, sí vamos a elaborar la bebida fermentada, en este caso el yogur. Ahora sí vamos a elaborar el yogur, pero antes, ingeniero, ¿qué diferencia encontramos entre el yogur y el kumis? Bueno, la diferencia que hay entre un yogur y el kumis básicamente es el tipo de microorganismo que lo produce. La más importante básicamente es la temperatura de incubación. Un yogur usted necesita una temperatura adecuada, más o menos de 43 grados, mientras que un kumis se puede incubar a temperatura ambiente de 20 a 22 grados. Esa es básicamente la diferencia importante. Entonces continuamos con el proceso. Correcto. El kumis básicamente lo primero que tenemos que efectuar es la estandarización de la leche. Esa es una leche que debe tener más o menos 3% de materia grasa y unos sólidos totales del 18%. Después de esta estandarización efectuamos la pasteurización. La pasteurización consiste en mantener la leche a una temperatura de 90 grados de 85 grados por 20 minutos. Como todavía no estamos a la temperatura de pasteurización, agregamos el azúcar previamente. ¿Con qué fin agregamos el azúcar previamente a la pasteurización? Con el fin de inhibir los microorganismos que puedan tener este producto, como son los hongos y las levaduras. Ingeniero, continuando con el proceso ahora ya... Después de haber efectuado esta parte del proceso, efectuamos una pasteurización, o ya se efectuó una pasteurización a 85 grados centígrados por 20 minutos. Esta pasteurización se efectúa básicamente para inhibir microorganismos competentes que se puedan presentar dentro de la leche. Ya después de efectuado este proceso, bajamos a una temperatura de 43 grados centígrados. Esta es una temperatura óptima para inocularla con el cultivo que hemos obtenido a partir del cultivo madre número 2, el cultivo intermedio y el cultivo industrial. Este cultivo está conservado, refrigerado, o se puede mantener a la temperatura de 43 grados centígrados. La cantidad de cultivo que se inocula es del 2.5%. Aquí tenemos, 5.000 gramos, le vamos a inocular 120 mililitros del cultivo. ¿Eso es más o menos que 2 cucharadas? Básicamente son 2 cucharadas por litro, más o menos. 2 cucharadas de un yogur comercial por 1 litro. Lo homogenizamos y lo vamos a mantener a temperatura de incubación por 3 a 4 a 5 horas, más o menos. Y ya tenemos el yogur preparado. Y ya vamos a tener parte del yogur preparado. Porque nos falta la fruta. Exactamente, la incorporación de la fruta. Sí. Después de efectuado el proceso de incubación, ya tenemos el coágulo, que es el yogur o la leche que ha sido acidificada. Básicamente este es el objetivo del proceso. Efectuamos la adición de la mermelada, se puede hacer adición de jugos de fruta, o sea, de la manera como más le guste al consumidor. Básicamente en este momento le vamos a adicionar fruta en almíbar en trozos. Es una fresa en su jugo a un porcentaje del 6%. El porcentaje de fruta o de aditivo que se le agregue
está a gusto del consumidor. Ahí ya queda listo para consumir. Está casi listo. Después de efectuarse el envasado, se lleva a una temperatura de 5 grados centígrados para darle un proceso de una pequeña de maduración, ¿sí? Y para que no se presente el proceso de post-acidificación, mantener muy alta. Normalmente el yogur hay que mantenerlo almacenado a temperatura de 5 o 6 grados centígrados. Este yogur no tiene ninguna clase de conservante químico. Normalmente las casas utilizan el sorbato y el benzoato de potasio, pero nosotros estamos elaborando un yogur casero, un yogur para nuestro consumo inmediato. Basta para darle una mayor conservación, una buena temperatura de refrigeración. En lo que requiere, para darle colorantes, pienso yo que no hay como los colorantes naturales. Básicamente este es un colorante de una fresa, de un rojo intenso, entonces va a dar una textura y un color muy agradable. También se aconseja o se usa utilizar, adicionarle mermeladas, de frutas como aquí que tenemos, de mora, guanábana y crúa. Pero también se está usando el borojó. El borojó. Aquí la Universidad Agraria ha desarrollado una mermelada de borojó que ellos están investigando como adición para el yogur, y así están aumentando su contenido nutritivo de este producto. Luego procederemos al empacado. Es aconsejable en el empacado utilizar productos que haya penetración de la luz, puesto que la luz influye en la oxidación de las grasas que pueda tener el producto y da sabores rancios, sabores desagradables. ¿Cuál es el empaque ideal para el yogur? Bueno, hay varios empaques para el yogur. El yogur se puede utilizar el polivinilo, el PVC. Se puede utilizar también el cartón plastificado y se puede utilizar empaques que vienen en diferentes capas, como el foil aluminio. Se puede utilizar también el vidrio. El vidrio es un empaque 1A para cualquier tipo de producto. Bueno, ya hemos aprendido otro método para conservar la leche. Agradecemos a usted, ingeniero Julio Villamizar, y también a las estudiantes del último semestre de la Facultad de Ingeniería de Alimentos y Unidad Agraria. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana con otro programa.